Matriz de cambio de base. La matriz de cambio de base, llamada también matriz de transición, es aquella matriz cuyas columnas son las coordenadas de los vectores de la base B1 en términos de la base B2. Es decir, tenemos dos bases, la base B1 de color rojo y la base B2 de color azul. Ambas bases pertenecen a un mismo espacio vectorial. Para obtener la matriz de cambio de base, de la base B1 a la base B2, escribimos los vectores de la primera base como combinación lineal de los vectores de la segunda base. Es decir, el vector U sub 1 lo escribimos como combinación lineal de los vectores de la base B2. El vector U sub 2 de igual manera como combinación lineal de los vectores de la base B2. Y así para con todos los vectores de la base B1. Una vez que resolvemos los sistemas de cada combinación lineal, obtendremos lo que serían las coordenadas de cada uno de estos vectores de la primera base en relación con la segunda base. Esas coordenadas las vamos a escribir en columna por cada vector. Es decir, las coordenadas del vector U sub 1 en la base B2 escribimos en la primera columna. Las coordenadas del vector U sub 2 en la base B2 escribimos en la segunda columna y así en las demás columnas escribimos para los demás vectores de la primera base. La matriz de cambio de base se lo denota con la letra P mayúscula con subíndices B sub 1 y B sub 2, es decir, la base de partida y la base de llegada. También otros autores consideran esta otra notación. Ahora, si quisiésemos calcular la matriz de cambio de base de la base B2 a la base B1, hacemos de igual manera, solo que ahora escribimos los vectores de la segunda base como combinación lineal de los vectores de la primera base. Es decir, ahora los azules los vamos a escribir como combinación lineal de los rojos. Y de igual manera, las coordenadas de los vectores de la segunda base en relación con la primera base lo escribimos en cada columna por cada vector. A esta matriz se lo denotamos con la letra Q y nos dice la matriz de cambio de base de la base B2 a la base B1. Esta matriz Q también es igual a la matriz inversa de la matriz P, que era la matriz de cambio de base de la base B1 a la base B2. Puede que hasta este punto no haya quedado muy claro qué es una matriz de cambio de base. Entonces vamos a pasar a un primer ejercicio. En R2 sean las bases B1 de color rojo y las bases B2 de color azul, determinar la matriz de transición o la matriz de cambio de base de la base B1 a la base B2. Hay dos formas para hallar la matriz de transición. La primera es la que se ha indicado al principio del video, que sería escribir cada uno de estos vectores de la primera base como combinación lineal de la segunda base. Del primer vector escribimos como combinación lineal de la segunda base. El segundo vector de la primera base como combinación lineal de los vectores de la segunda base. Como mencionamos, se van a formar sistemas de ecuaciones de los cuales tenemos que resolver para poder hallar las coordenadas de cada uno de estos vectores con respecto de la base B2. Pero como podemos ver que los coeficientes que acompañan a las incógnitas en ambos sistemas son iguales, entonces en vez de resolver dos sistemas de ecuaciones, podemos resolver simplemente uno, ya que estos coeficientes son los mismos. Lo único que cambia son los términos independientes en ambos sistemas. Entonces colocamos de color rojo los términos independientes en el lado derecho. Vemos que en el lado izquierdo tenemos lo que serían los vectores de la segunda base y en el lado derecho los vectores de la primera base, que sería la primera forma de calcular la matriz de transición. Escribimos una matriz ampliada, donde en el lado izquierdo escribimos los vectores de la segunda base y en el lado derecho los vectores de la primera base. Haciendo operaciones entre filas, vamos a hacer que en el lado izquierdo obtendremos la matriz de identidad y en el lado derecho la matriz de transición de la base B1 a la base B2. Entonces resolvemos por eliminación gaussiana. Lo que podemos hacer en este caso es intercambiar las filas. La segunda fila va a ser ahora la primera y la segunda va a ser la primera. Luego multiplicamos por 3 a la primera fila y le sumamos la segunda fila. De tal manera que en este elemento se va a hacer igual a 1. Luego podemos restar lo que es la segunda fila con la primera fila. De tal manera que menos 1 más 1 nos va a quedar 0. De esa forma hemos resuelto el sistema.
En este lado nos queda la matriz identidad y en este lado la matriz de transición de la base B1 a la base B2. Entonces, estas son las coordenadas de los vectores de la primera base con respecto de la base B2. Ahora, una segunda forma para hallar esa misma matriz es calcular la matriz inversa de los vectores de la base B2 y multiplicarlo por la matriz de los vectores de la base B1. Entonces, la matriz de los vectores de la base B2 van a ser estos dos vectores, pero escritos en columna. El primer vector, menos 3, menos 1, lo escribimos en la primera columna, menos 3, menos 1. Segundo vector, menos 2, menos 1, en la segunda columna, menos 2, menos 1. Ahora calculamos la matriz inversa de B2. ¿Qué podemos utilizar esta fórmula especial? Que nos sirve para calcular la matriz inversa de matrices 2 por 2. La matriz inversa va a ser A1 sobre el determinante por la matriz en donde intercambiamos los elementos de la diagonal principal y cambiamos el signo en los elementos A sub 1, 2 y A sub 2, 1. Entonces, calculamos el determinante de la matriz B sub 2, que en este caso sería 1. Intercambiamos los elementos de la diagonal principal, menos 1 va aquí y el menos 3 va aquí, de esa manera. Y cambiamos el signo a estos otros dos elementos. Tal manera que la matriz inversa es esta. Como ya tengo la matriz inversa, puedo multiplicar con la matriz de los vectores de la primera base. Nuevamente en columna 3 menos 2 y el segundo vector 1 menos 1 en la segunda columna. Multiplicamos ambas matrices y obtendremos la matriz de cambio de base de la base B1 a la base B2 que hemos hallado anteriormente por la primera forma. Ahora, si se sabe que las coordenadas del vector B en la base B1 es igual a 2 y 3, determinar las coordenadas del vector B, pero ahora en la base B2. Lo que podemos hacer es utilizar nuestra matriz de cambio de base de la base B1 a la base B2 que hemos hallado anteriormente y multiplicarlo por las coordenadas del vector B en la base B1. Para eso nos sirve la matriz de cambio de base, para hallar las coordenadas del mismo vector, pero en otra base. Entonces reemplazamos, la matriz de cambio de base es esta, las coordenadas del vector B en la base B1 es esta, que nos dan como dato. Lo que nos pide es hallar las coordenadas del vector B en la segunda base. Multiplicamos estas dos matrices y obtenemos que las coordenadas del vector B en la segunda base es menos 23 y 30. Este mismo resultado podríamos haber hallado escribiendo como combinación lineal el vector B como combinación lineal de los vectores de la segunda base. Tendríamos que haber multiplicado cada escalar por el vector y sumado los vectores y luego haber igualado componente a componente. Se formaría un sistema de ecuaciones. Tendríamos que resolver ese sistema de ecuaciones y de esa manera hallar las coordenadas del vector B en la base B2, que sería, si se fijan, la misma, solo que esto es más trabajo que simplemente multiplicar la matriz de cambio de base por las coordenadas del vector de la primera base. Ahora, ¿qué tal si quisiéramos determinar la matriz de transición de la base B2 a la base B1? Como dijimos al principio del video, la matriz Q, la que vamos a hallar mediante esta ecuación, tenemos esta ecuación que es las coordenadas del vector B en la base B2 es igual a la matriz de cambio de base de la base B1 a la base B2 por las coordenadas del vector B en la base B1. A esta ecuación le podemos multiplicar la inversa de la matriz de cambio de base de B1 a B2. En ambos miembros, aquí nos quedaría la matriz identidad. Y luego lo que podríamos hacer es escribir de esta manera. Las coordenadas del vector B en la base B1 es igual a la matriz inversa de la matriz de cambio de base de la base B1 a la base B2 por las coordenadas del vector B en la base B2. Y a esta matriz inversa de P lo podemos denominar la matriz Q. Entonces, es decir, estamos diciendo que la matriz de cambio de base de la base B2 a la base B1, que es la matriz Q, es igual a la matriz inversa, ¿no?, de la matriz de cambio de base de la base B1 a la base B2.
Entonces, lo único que tendríamos que hacer es calcular la matriz inversa de P. Calculamos la matriz inversa de P por la fórmula especial que mencionamos anteriormente y obtenemos la matriz inversa de P, que recordemos es la matriz Q. Entonces, obtendríamos de esa manera la matriz de cambio de base de la base B2 a la base B1. Como dijimos que la matriz Q es la matriz inversa de P, se cumple que la multiplicación de la matriz P por la matriz Q nos va a dar la matriz identidad, ya que la matriz Q es la matriz inversa de P. Y una matriz multiplicado por su matriz inversa nos da la matriz identidad.